Amados, que el Señor me los bendiga en esta mañana. Quería compartir con ustedes un poco acerca de la palabra del Señor. El domingo estuvimos hablando acerca del buen samaritano y de cómo nosotros deberíamos verdaderamente imitar a este hombre que ni siquiera el nombre de él sabemos. La palabra nos dice en Lucas capítulo 10, los versos del 30 al 37, nos dice de la siguiente forma. Dice: Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa y lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Y la pregunta obligada para nosotros en esta mañana es: ¿quién o cuál de estos 3 personajes somos nosotros? ¿Somos como el sacerdote, como el levita, o somos como ese samaritano? La historia es una historia simple: un hombre atacado por ladrones, la palabra dice que lo hirieron, le robaron, lo dejaron como muerto. Lo que vemos es un hombre con una necesidad grande, tal vez no se podía levantar ni podía arrastrarse, pero para poder llegar, ¿no?, a un lugar donde alguien lo pudiese ayudar. La palabra nos dice que aquel que debía haberlo ayudado, el sacerdote, pasó de largo y no le hizo ni siquiera caso, que el levita tampoco ni siquiera miró para el lugar donde se encontraba aquel hombre. Sin embargo, el samaritano, aquel que era una imagen de todo lo que era en contra de Dios, aquel fue el que fue movido a misericordia. Aquel fue el que se detuvo y tocó a aquel hombre y ayudó a aquel hombre. Y esa es la esencia de lo que Dios desea de cada uno de nosotros, que nosotros seamos movidos a misericordia, a ayudar a aquellos que se encuentran en nuestro entorno, que ayudemos a aquellas vidas que a lo mejor están a punto de morir, o que están pasando por una situación tan y tan difícil que no encuentran cómo salir de ella, a que nosotros seamos movidos a la misericordia y los toquemos con el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que el Señor verdaderamente desea es que nosotros aprendamos a ver las almas, a ver las personas, no como el resto del mundo las ve, sino como Jesús las ve. Y el problema es que tal vez nos envolvemos tanto en las cosas que tenemos que hacer en el trabajo, en nuestras responsabilidades en la iglesia, y pasamos de largo a aquellas personas que han sido atropelladas y necesitan una mano amiga, necesitan ser ayudadas. Personas que a lo mejor han sido atropelladas por el enemigo, por diferentes circunstancias que tal vez han destruido su vida, y a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta que esas personas tienen necesidad y que nosotros somos llamados a ayudar a esas personas. Estamos rodeados, amados hermanos, de personas con necesidad. El problema es que nuestros ojos, nuestros corazones están cerrados a las necesidades que se encuentran en nuestro entorno. Por lo tanto, nosotros le tenemos que pedir al Señor que Él corra el velo que está sobre nuestros ojos, que Él abra nuestros ojos, nuestros corazones, para que podamos ver las cosas como el Señor las ve, para que podamos tocar a las personas y sentir aquellos que ellos están sintiendo, para que los toquemos con el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que salirnos de la comodidad, tenemos que salirnos del lugar donde pensamos que el Señor nos ha llamado, para que entremos verdaderamente a lo que el Señor nos ha llamado, a ver las personas como Él las ve y a ser movidos a misericordia. Amado hermano, nosotros somos las manos y los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
¿Y para qué vamos a ser movidos a misericordia? ¿Para qué vamos a ver las personas como el Señor las ve? Simple y sencillamente para que nosotros podamos sanar las heridas de aquellos que se encuentran en nuestro entorno. Jesús nos habla en Lucas 4, 18 y 19. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y a la vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lo que el Señor nos está llamando es simple y sencillamente a ser samaritanos, a que vayamos a vendar las heridas, a ayudar a los que están en necesidad. Ahora, esto no es cáscara de coco, como decimos aquí en Puerto Rico. Esto no es fácil. Esto es un asunto que nos va a costar. Hay que invertir de lo que nosotros tenemos. El samaritano invirtió de su tiempo, invirtió de las provisiones que él llevaba, vino y aceite, invirtió de su dinero, invirtió de sus comodidades para ayudar a aquel que se encontraba en necesidad. Y de esa misma forma, el Espíritu nos mueve a cada uno de nosotros a que de lo que ya tenemos, que el Señor nos ha dado, nosotros lo usemos para atraer a otras personas, para ayudar a otras personas, para que estas personas puedan llegar entonces a los pies de Jesús. ¿Cuál es el reto? ¿A que nos llama el Señor? El verso 36 y 37, Jesús le pregunta al muchacho: ¿cuál de estos tres tú crees que es el verdadero prójimo de este hombre, el que hace lo que el Señor lo ha llamado a hacer? Y el muchacho le dice: pues obvio, se cae de la mata, el samaritano, el que ayudó y vendó las heridas de aquel hombre. Entonces Jesús le da el reto. En el verso 37 Jesús dice: ve y haz tú lo mismo. ¿A qué nos llama el Señor? A que vayamos y hagamos lo mismo. A lo mejor nos da miedo, a lo mejor decimos: pero ¿cómo vamos a hacer lo mismo? Jesús le dijo a sus discípulos, y por extensión a cada uno de nosotros, que nosotros tenemos la capacidad, a través de esa unción del Espíritu Santo, de hacer cosas mayores que las que Jesús hizo. Por consiguiente, no hay nada que temer. Vayamos y hagamos lo mismo. Vayamos y sanemos las heridas de aquellos que se encuentran en nuestro entorno, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Vayamos y hagamos lo mismo. Hoy tendremos un servicio maravilloso en la Iglesia Fuente de Vida, así que saca tiempo para que vayas a darte cita con el Señor. El viernes los jóvenes tienen un servicio maravilloso. Vamos a estar hablando de quitarnos las máscaras para poder ver al Señor como verdaderamente es. Y el domingo yo sé que el Señor ya está preparando el terreno para un servicio glorioso, para una visitación maravillosa del Espíritu. Te vemos en la Iglesia Fuente de Vida. Dios te bendiga.